sacado de nuestras vidas, porque los cambios que ellos hicieron a sus vidas fueron cambios que hacen daño, que afectan negativamente, porque el ser humano constantemente está cambiando. ¿O es que somos la misma persona que éramos 10 años atrás? No, cambiamos constantemente. Lo que me fascina de Dios es que Él no cambia, que Él sigue siendo Dios. Por eso deberíamos seguir confiando en el Señor, porque el mismo amor que Él demostró cuando Él nos creyó es el mismo amor que Él demostró en la cruz. Y el mismo amor que Él demostró en la cruz es el mismo amor que Él demuestra cuando fallamos, no una vez, 2 veces, 3 veces, 4, no, cuando fallamos, cuantas veces que vamos a fallar en nuestras vidas, ese amor sigue siendo el mismo amor. Yo quisiera que alguien adorara a Dios en este momento por eso, que sigue siendo el mismo amor, porque Dios no cambia. Por eso me encanta, me fascina decir estas palabras. Dios sigue siendo igual. Y me encanta decir estas palabras, que nosotros tenemos a un solo Dios para toda ocasión. Una vez más repito, tenemos a un solo Dios para toda ocasión. Ay. Me explico. En la Biblia hay diferentes maneras de identificar al único Dios, ¿verdad? En el Viejo Testamento, en las tradiciones judíos, ellos tenían diferentes nombres conforme a las cosas que habían pasado en sus vidas. Lo conocieron por muchos nombres, lo conocieron y dijeron Jehová en diferentes ocasiones. Dicen Elohim, dicen una palabra que simplemente significa el nombre, porque no querían pronunciar el nombre de Jehová, porque veían que su nombre era demasiado de santo, que su nombre es demasiado de santo, que tú y yo no podemos pronunciar este nombre, ¿verdad? Por ejemplo, en diferentes ocasiones, en diferentes acontecimientos y encuentros con ese Dios, el único Dios que hay en existencia, le pusieron nombre conforme a lo que Él había hecho en ese momento. Para decir que Él es el creador, le llamaron Elohim. Para decir que Él es Dios todopoderoso, dicen El Shaddai. Para decir Señor, dicen Adonai. Y también le dicen Yahweh o Jehová, como tú y yo lo hacemos y decimos en este momento, para decir también el Señor. Pero decir Señor no es suficiente, porque el Señor sigue siendo el Señor en toda ocasión. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la historia de Abraham y como Dios puso a Abraham a la prueba y le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único, el prometido, quiero que vayas a sacrificar. Cuando nosotros leemos esa historia, conocemos a un hombre que subió con su hijo, tenía el cuchillo, tenía la leña, pero no tenían el sacrificio que usualmente lo conocen como el cordero. ¿Y qué hacen? Están caminando e Isaac hace una pregunta: Padre, yo veo el cuchillo, yo veo la madera, veo la leña, pero no veo el sacrificio. Regreso al punto a que hice anteriormente cuando yo dije que nuestra alabanza debería ser para toda ocasión. Cuando nosotros sabemos que tenemos en abundancia, hay que alabar al Señor. Pero cuando nos hace falta cosas en nuestras vidas, todavía deberíamos alabar al Señor, porque aún en esa condición Dios no ha cambiado. ¿Están conmigo en eso? Dios no ha cambiado, aunque la circunstancia de mi vida ha cambiado. Dios no ha cambiado. Ahora, cuando hablamos de Abraham y de Isaac, cuando hablamos de este gran acontecimiento, Isaac pregunta a su padre:
¿dónde está el sacrificio? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá por sí mismo el sacrificio. Ese momento era un momento de fe donde él entendía: yo sé que Dios no me va a quitar lo que él me había prometido, mas sin embargo lo que yo creo, lo que yo siento es que él va a proveer en medio de este tiempo de necesidad. Yo no tengo un sacrificio, solo tengo a mi hijo, pero yo entiendo que Dios va a proveer el sacrificio que él me está pidiendo. ¿Cuánto me están entendiendo? Y por eso mismo, cuando él levantó el cuchillo, Dios llamó de los cielos y dijo: Abraham, no hagas daño a tu hijo. Y cuando miró al otro lado, encontró el sacrificio que Dios había provisto para él en ese momento. Por eso cuando él sacrificó eso a Dios en ese momento, él llamó ese lugar Jehová Jireh, porque cuando necesitaba la provisión, allí estaba ya Dios con la provisión que Abraham necesitaba. En toda ocasión tenemos a un solo Dios. Cuando necesitan que Dios levanta la bandera, le dicen Jehová Nisi. Cuando ellos necesitan que Dios, cuando nosotros necesitamos que Dios nos sane, nosotros decimos Jehová Rafa. Quiero decirte que en toda ocasión, en toda circunstancia, en toda situación, hay un solo Dios en la cual tú y yo deberíamos poner nuestra confianza, porque Dios no cambia. Alguien levanta su mano y adora a Dios en este momento. Para toda ocasión tenemos a un solo Dios, un solo proveedor, un solo sanador, un solo salvador, el quien levanta bandera en medio de la guerra, el Dios que nos hace santo. Le tenían un nombre también. El Dios que es Señor le pusieron también un nombre. A un Dios justo también le dieron un nombre. Al Dios que es el buen pastor también le dieron un nombre. Para toda ocasión hay un solo Dios. Y cuando necesitábamos a un Salvador, nos dio un nombre que es sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre Yeshua, el nombre de Jesús, el nombre que nos salva, que nos rescata, el nombre que nos transforma, el nombre de Jesús que todavía en el año 2025 todavía tiene poder. En el año 2026 todavía va a tener el mismo poder. En el 27, 28, 29, hasta que el momento que Cristo venga a buscar su iglesia, y aún después de eso todavía su nombre tendrá el mismo poder. Por eso tenemos que entender que Él es nuestra fuerza. Él es el quien nos da la fuerza en medio de la debilidad. Él es el quien nos da la sanidad en medio de la enfermedad. Él es el quien nos da la restauración en medio del quebranto. Él es el quien está con nosotros en medio de la soledad. Para toda ocasión hay un solo Dios. Pónganse de pie conmigo. Un solo Dios. En las buenas, todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. En las malas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la gente me abandona, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengo muchos amigos y familia a mi alrededor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengo hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando estoy lleno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busca que Jesús sea tu
fuerzas. Búscalo. En toda ocasión busca a Jesús. En la tristeza, búscalo. En la alegría, búscalo. En la depresión, búscalo. En la paz, búscalo. Cuando la gente está hablando cosas buenas de ti, búscalo. Y cuando hablan mal de ti, búscalo. Cuando tu matrimonio está creciendo, está en alegría, búscalo. Pero también cuando tu matrimonio está sufriendo, búscalo. Cuando tus hijos están sirviendo al Señor, búscalo. Y aun cuando no le sirven a Dios, búscalo. En toda ocasión, Él sigue siendo Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y así vamos a concluir el mensaje de hoy.